Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. El programa ha girado en torno a la vacuna, a los derechos que tenemos como ciudadanos. Y esto es un elemento esencial de la salud. Nosotros no nos hemos salido del tema. Es un elemento esencial de la salud porque estas controversias motivan, nos causan estrés, lo cual perjudica nuestra salud en su totalidad. Y son asuntos que los tenemos que atenderlos de frente. Posiblemente en algunos argumentos nos encontramos en minoría, pero no se equivoquen, porque estemos en minoría no quiere decir que no tengamos razón, es que a la mayoría le falta aprender lo que la minoría ya descubrió. Así que vamos a estar claros en ese detalle. Licenciado. Cuando estábamos hablando del tema de las vacunas, mencioné que California era un estado sumamente liberal y entonces hice referencia a que cuando eliminaron la exención religiosa de su ley de vacunas, pues excluyeron de la medida a los homeschoolers por entender de que eso no es educación institucional y que pues, la filosofía de la vacunación es porque van a asistir a una institución para recibir educación. Y de California precisamente nos llega la lamentable noticia que aprueban la ley de muerte asistida. Bueno, no, ahí lo tienen en pantalla. Esto salió precisamente en el periódico El Vocero de hoy miércoles 7 de octubre. No nos sorprende porque es California, pero mire qué interesante. Si ustedes pueden leer lo que dice el gobernador en la primera columna al final y a principio de la primera, dice, hasta entonces Brown no había indicado cuál era su postura en el asunto, hasta que explicó que su decisión era personal basada en sus reflexiones sobre lo que yo querría ante mi propia muerte. Mira qué interesante, o sea, el gobernador firma esto diciendo, fíjate, yo quisiera tener esta opción ante mi propia muerte. O sea, él está poniendo su consideración personal. La pregunta es si él está poniendo la consideración personal de todos los ciudadanos o que piensa que la de él es más privilegiada que las del resto del resto de los ciudadanos. Porque si usted sigue analizando la noticia, se va a dar cuenta de que esto parte de premisas equivocadas. De que hay personas que no tienen acceso a medicamentos, que solamente son los ricos los que tienen acceso a medicamentos. Yo no sé en qué país vive el gobernador de California, pero los grupos más longevos del mundo no son gente pudiente, o sea, no son gente que van a tener los accesos a medicamentos. Probablemente porque no tienen el acceso a medicamentos viven más, precisamente porque están en contacto con otro tipo de cosas. Así que fíjate cómo una mentira lleva a la otra. O sea, de que no, que los medicamentos, estos te van a hacer la vida más larga y demás, y que gracias a los medicamentos ha aumentado la vida. No, si son los estilos de vida naturales los que en todo caso extienden la vida. Me decía el doctor Norman fuera de cámara, no sé si lo quiera decir ahora, él dice que el que vive natural... El que vive natural muere de muerte natural. De muerte natural. Aún el naturismo te prepara para un momento como ese cuando ya la vida... Como yo lo digo, es que vive de forma natural, muere de muerte natural. Muere de muerte natural. Y entonces aquí no estamos inventando, o sea, nos están ayudar a otros a suicidarse. Licenciado, tengo una comunicación aquí que dice, Dios los bendiga. En mi trabajo yo tengo que orientar al paciente sobre la ley 160 del 2005 que le reconoce al paciente a decidir o rechazar sobre su tratamiento médico, pero no sé si la vacunación está comprendida en esa ley. Si ustedes pudieran estudiarla, muchas gracias. Esta ley fue firmada y aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, y fíjate que es contraproducente a lo que están haciendo con las vacunas. Esa ley va en contra de lo del mismo que están principio de haciendo, libertad, del principio de libertad de decisión. Claro. Freedom of choice. Sí, un comentario. Si seguimos esta tendencia y después que pasamos por las escuelas, pues entonces forzaremos también a las iglesias a hacer lo mismo porque ahí se congregan los seres humanos y los niños. Y el próximo, antes de ir al cine, también vas a tener que vacunado con un certificado.
Ese es el ¿ok? problema. Ese es el El problema. problema es que entonces, ¿dónde vas a tener un certificado para atender a todos los sitios Sí. públicos, No te lo van a licenciado? poner ¿no? en una... Porque el mismo concepto donde se reúnen Ese los es el hombres. problema que están enfrentando las iglesias por no tomar posiciones, fíjate. Y yo creo que las iglesias van a tener que tomar posiciones porque si no defienden una cosa, eventualmente van a tener que aceptar otras. Y la iglesia ha cedido demasiados derechos. Y ahora eso le está costando, que ha perdido fuerza y que los gobernantes no la respetan, no respetan a la iglesia. Los gobernantes hacen lo que les da la gana. Antes tomaban en cuenta a la iglesia, ahora no la toman, precisamente por eso, por esa razón, porque la iglesia no ha sido firme en sostener esos derechos que se supone que deba defenderlo, aunque no crea en ellos, fíjate, aunque no crea en ellos, pero como son derechos inalienables que tienen los seres humanos, entonces, en base a esos derechos, la iglesia tiene que ser una defensora. Es que Cuando lo la iglesia cede, automáticamente cede un punto, va a tener que después ceder en otros también, porque se Es que establecen unos precedentes. los principios de libertad de conciencia se están violentando en cada una de estas medidas impositivas, porque es que cada ser humano tiene, debe tener la capacidad, siempre y cuando esté mentalmente capacitado para tomar decisiones, para someterse o no someterse. Y esto lo que podría estar estableciendo las bases para otras imposiciones que pueden llegar Y van a hasta venir, el momento van a venir. en que te obliguen. Fíjate que ya prácticamente el plan de salud es obligatorio. O sea, tener un plan de salud es obligatorio. Y así se ha ido tomando el terreno, pero siempre para favorecer para los grandes intereses. O sea que definitivamente aquí estamos hablando de una intromisión en la capacidad o en la libertad de conciencia, porque no tiene que ser ni religiosa. Óigame, ¿cuándo se ha hablado aquí de que la conciencia tiene que partir de unos principios parámetros religiosos? o principios Corrección, doctor, religiosos? un plan de servicios médicos, Ujú, no un plan de salud. exacto. Vamos a Sí, aclararlo. sí, exactamente. Plan de Los servicio. planes de O un plan de, enfermedad, o un plan de enfermedad, un plan de enfermedad, porque para cuando la gente se plan de enferme. Servicios médicos. ¿para qué? Exacto. Los planes de enfermedad, me porque lo que se gustó esa. cultiva es la enfermedad, no se cuidan a los enfermos, se cuidan las enfermedades. Norman ha traído un punto bien importante cuando dice que las iglesias deben defender las nociones de libertad aun cuando no estén crean específicamente No les en afecte ellas. Por directamente. ejemplo, yo recuerdo cuando se protestó contra la presencia de la Marina en Vieques. Dicho sea de paso, la protesta no era de que no existiera la Marina como institución. Esa no fue la protesta. La protesta era la actividad que se estaba haciendo en Vieques, que estaba El siendo bombardeo. perjudicial a los mejores intereses de ese lugar. Ese fue el contexto de la protesta. Allí había muchos pastores. ¿Por qué? Porque la pastoral puede llegar cuando hay una persona que lo mueve su conciencia, particularmente su conciencia religiosa, pues eso se reconoce, se puede reconocer y existe un ministerio pastoral en ese sentido, ¿no? Pero es que nosotros tendemos simplemente a defender las causas en las cuales nosotros estamos 100% de acuerdo. Pues mire, esto es un principio de libertad. Hay un montón de personas que no están de acuerdo con la cuestión de las vacunas. Y mientras los gobiernos estén tratando de acallarle las conciencias a la gente, eso es sumamente peligroso. Eso explota de alguna forma. De alguna forma. Y cuando digo explota, la palabra yo creo que es literal, porque le explotan una enfermedad, le explota emocionalmente o tiene un montón de personas con coraje junto a la misma vez en un momento dado. Pero es que, pues yo no sé, como que los aspirantes a puestos públicos entienden muchas cosas y cuando llegan al gobierno, pues entonces la perspectiva es otra y lo que a veces se dedican es a mantener el status quo. Pero yo creo que la libertad preciosa que nace en la Constitución de Puerto Rico y en la del Estados Unidos. Algunos se precian de que la Constitución de Puerto Rico es más amplia porque es más moderna y todas esas cosas. Pues vamos a aplicarlo. Entonces, no miren mucho a la Constitución Federal
porque la de nosotros tiene factura más amplia. O sea, aquí se debería entonces proteger más que lo que se protege bajo la Constitución de los Estados Unidos. Así que el gobierno federal no es el paradigma, digamos, quizás para entonces a la hora de defender esas libertades, porque nosotros deberíamos tener una noción de libertad todavía mucho más amplia. Si somos capaces de pensar en las minorías y todas esas cosas, pues pensemos en el montón de gente que no son locos de la vida, que son personas que tienen su vida muy bien organizada, que no están de acuerdo con las vacunas, que son las mismas personas que no están gastando el presupuesto de salud, que no le está creando problemas, mayores problemas en las salas de emergencias del país. Son personas que tienen un plan de salud ellos mismos, que lo están manejando. Bueno, se ha identificado en California y en otros sitios, en otras partes del mundo, que las personas que son objetores por conciencia del asunto de las vacunas son personas, son de altos niveles educativos y personas que sí han estudiado. O sea, yo conozco muy pocas personas, o quizás no conozco a nadie que haya objetado de vacunas sin que haya una situación donde la persona haya estudiado todos los beneficios y las complicaciones o los pros y los contras del asunto de la vacunación antes de tomar una decisión. Pero fíjate, a mí lo que me molesta del sistema es la hipocresía, porque por un lado se está defendiendo el asunto de la salud del pueblo mediante una ley de vacunación compulsoria, pero si vamos a ver, la incidencia de muertes y de enfermedad en este país no tiene que ver nada con si la persona se vacunó o no se vacunó. O sea, los principales causas de muerte, que es el cáncer y es las enfermedades del corazón, no se resuelven con vacunas, se resuelven con estilos de alimentación y con una educación al pueblo, donde si de verdad quisiéramos legislar, se debiera estar legislando para enseñar en las escuelas, para enseñar a través de los medios, a través de los profesionales de salud, a instruir a la gente en hábitos y estilos de alimentación que de verdad estuvieran bajando la incidencia de muertes por diabetes, de muertes por enfermedad del corazón, de muertes por cáncer. Y entonces eso sí que está cobrando vida, porque eso es peor que las epidemias, eso es peor que la epidemia de polio, eso es peor que la epidemia de sarampión, eso es peor que la epidemia de la peste y de tifus, de todo esto. Y entonces contra eso no se está haciendo nada, ¿verdad? Ahí no se meten a regular, a que la gente modifique sus estilos de vida, ni que se regule la cantidad de establecimientos donde la gente va a consumir grasa y donde van a envenenar su sangre y su sistema. Ahí no hay ningún tipo de regulación. Oferta y demanda, doctor. Ahí no hay ningún tipo. Al contrario, en estos días, al contrario, vemos un departamento de agricultura que otorga exenciones y todo para la producción de más carne, de más leche, de más huevos, de todas esas cosas que son y transgénicos, y la investigación de manipulación genética. Sin embargo, a eso nadie le pone el cascabel a ese aspecto, que es lo que está de verdad cobrando las vidas de la mayor parte de nuestros amigos, familiares y gente aquí en Puerto Rico. Y en vez de meterse con aquellos que conscientemente están adoptando un estilo de vida más saludable, y dentro de esas decisiones han optado por no vacunarse. Doctor, ¿usted lo invitaron a las vistas públicas para este proyecto? ¿Lo invitaron? No, es que no se celebraron vistas públicas. Es que no se celebraron. No, aquí no se celebran. Eso ya pasó a la historia. Es que no se celebraron vistas públicas porque nuestros queridos representantes de la Cámara entienden que el pueblo no tiene nada que decir en cuestión de las vacunas. O sea, esa es la primera falta de respeto. ¿Tú te imaginas si yo fuera gobernador de Puerto Rico? ¿Tú te imaginas? Vamos a ponerlo Oye, tú sabes qué lío se forma cuando yo diga, todos estos fast food le vamos a dar un horario limitadísimo para que abran una vez al día nada más, que den una sola comida al día. Doctor, no va a salir gobernador. No va a salir gobernador. Por eso mismo yo ni me lo imagino. Pero si tú te lo puedes imaginar, entonces tú pensarías, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con ello? Oye, se acabaron las enfermedades en el país.
Se acabaron las enfermedades. Aquí no se va a enfermar nadie en los próximos 10 años. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente se quiere seguir enfermando, la gente se sigue matando, la gente se quiere seguir envolviendo en esa dinámica negativa que los lleva, pues tú sabes, a todas esas cosas, a esa dependencia del sistema, y el sistema se los chupa como si fuera, oye, como si fuera una succionadora, un vacuum cleaner. Amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estas 2 horas se fueron bien rápido. Fueron las 2. Las 2 horas se nos fueron ya. Señor director, denos 2 horas más, que tenemos temas para continuar. Se nos fueron las 2 horas. Le agradezco al panel Seguimos el viernes. de salud haber estado con nosotros en el día de hoy. El viernes continuamos con este tema y de los muchos mensajes de texto que están llegando de los amigos y amigas que nos ven. La señora María Isabel de Sidra lo felicita a usted por su libro y su presentación, que le gustó mucho. Gracias. Hoy tenemos María. muchos mensajes del librito suyo, del libro. Es doctor. Marisa. Ay, del libro suyo. Le doy las gracias por estar con nosotros y los espero mañana a las 6 de la mañana nuevamente en vivo, hay que decirlo, tempranito en la mañana, con de su servidor Jorge Incerni. Y recuerden, la solución está en tus manos. ¿Quieres tener la dieta correcta? ¿Quieres la alimentación correcta? Vete a BioChac en San Juan y en Yauco. Allí vas a encontrar los productos y toda la orientación necesaria para eso que tú quieres consumir. No sabes cómo prepararlo, no sabes qué ingredientes utilizar. Allí te lo van a dar todo, te lo van a hacer bien fácil. Los espero mañana nuevamente.